Sientes que las dudas te hunden en un mar de inseguridad, como si cada ola te arrastrara más profundo en la desesperanza. Imagina estar al borde de perderlo todo, con el peso de la incertidumbre aplastándote como las aguas de un mar en furia. Y aún así, encontrar la fuerza para reconstruir tu vida desde las cenizas de tu fracaso. Hoy te contaré la historia transformadora de Damir, un pescador que destruyó sus dudas con sus propias manos y pescó el éxito en las profundidades de su alma. Una lección estoica que te guiará hacia una vida más fuerte y decidida si te quedas hasta el final. Hace miles de años, en las costas salvajes y majestuosas del mar Egeo, donde las aguas cristalinas brillaban como zafiros bajo el sol naciente, y las gaviotas trazaban círculos elegantes en un cielo infinito, vivía Damir, un pescador de 28 años. Sus manos, marcadas por el salitre que se incrustaba en su piel, y el roce constante de las cuerdas ásperas, eran un mapa vivo de su vida dedicada al océano. Vivía en una pequeña aldea de casas de piedra blanca, construidas con esmero sobre acantilados que se alzaban como centinelas eternos frente al mar, sus muros desgastados por el tiempo y salpicados de musgo verde que crecía en las grietas. Las olas chocaban contra las rocas con un ritmo eterno, un canto que había arrullado a Damir desde su infancia, un sonido que era a la vez su hogar y su desafío. Cada amanecer él y su hermano mayor, Aris, salían en su bote de madera, una embarcación sencilla pero robusta, tallada por su padre con amor y paciencia, sus bordes pulidos por años de uso y sus tablas reforzadas con clavos de hierro forjado. Ese bote era más que una herramienta, era un legado familiar, un símbolo de la vida que su linaje había sostenido por generaciones, un vínculo con los antepasados que habían surcado esas aguas antes que ellos. Damir amaba el mar con una pasión profunda que lo llenaba de vida, el olor a sal que inundaba sus pulmones con cada respiración, el sonido de las olas rompiendo contra la proa como una sinfonía natural, el reflejo del sol en las aguas que parecían un espejo infinito, cambiando de color con cada hora del día. Pero en su interior, bajo esa fachada de determinación que mostraba al mundo, cargaba una carga que lo hundía más que cualquier ancla. La duda era un peso invisible que lo acompañaba desde los días de su juventud, una sombra que se alargaba con cada captura fallida, con cada mirada de decepción que creía ver en los ojos de los suyos. Desde que era un niño, Damir había sentido esa sombra siguiéndolo, creciendo a su lado como una planta venenosa que se alimentaba de sus inseguridades. Creció a la sombra de Aris, su hermano mayor, un pescador nato cuya habilidad parecía un don divino, un talento que los ancianos atribuían a la bendición de Poseidón. Aris siempre regresaba con las redes llenas, sus capturas brillando como tesoros bajo el sol, sardinas plateadas y caballas oscuras que llenaban el bote hasta el borde. Damir, en cambio, a menudo volvía con apenas unos pocos peces que se escurrían entre sus dedos como arena fina, sus redes vacías como un reflejo de su alma. ¿Por qué no soy tan bueno como él? ¿Qué me falta? ¿Tendré alguna vez el talento que él tiene? ¿Soy digno de este oficio? Esas preguntas lo perseguían como un eco interminable, resonando en su mente cada vez que lanzaba su red al agua, cada vez que sentía el peso de las expectativas de su familia y su aldea. Cada día sin capturas, cada mirada que interpretaba como decepción en los ojos de su madre al ver su cesta vacía, cada murmullo entre los aldeanos que creía escuchar en el mercado, erosionaba su confianza como el mar desgasta la roca con el paso de los siglos. Aunque nadie lo decía en voz alta, Damir sentía los susurros en el aire. Damir no tiene el don del mar como Aris. Esas palabras, aunque silenciosas, se clavaban en su corazón como espinas, alimentando la duda que crecía dentro de él como una red rota, incapaz de sostener nada, un peso que lo hacía dudar de su propio valor, de su lugar en el mundo, de su identidad como pescador. Una mañana, mientras Damir y Aris pescaban en alta mar, el cielo estaba despejado y el agua se mecía con una calma engañosa, como si el mar guardara un secreto bajo su superficie serena.
El sol calentaba sus rostros, sus rayos reflejándose en las olas como fragmentos de oro flotante, y las gaviotas danzaban en el aire con sus graznidos alegres. Damir, con un destello de esperanza en los ojos, un brillo que rara vez se permitía, lanzó su red al agua, imaginando por un momento que esta vez sería diferente, que el mar le daría una señal de que valía la pena. Pero al recogerla solo encontró algas verdosas que se enredaban en las cuerdas y un par de peces pequeños que se debatían débilmente, sus escamas apenas visibles bajo la luz del sol. Aris, a su lado, sacó una red repleta de sardinas que brillaban como monedas de plata, su sonrisa amplia mientras las arrojaba al bote con un movimiento experto. Damir bajó la mirada, sintiendo el peso de su fracaso como una piedra en el pecho, un bloque de granito que se hundía en las profundidades de su alma. «Nunca seré como tú», murmuró, su voz apenas audible sobre el chapoteo del agua, un susurro cargado de resignación. Aris, con su bondad habitual, puso una mano en su hombro y dijo: «Tienes tu propio camino, hermano. El mar nos prueba a todos a su manera». Pero esas palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaban la tormenta en la mente de Damir, una tempestad de autocrítica que rugía más fuerte que cualquier oleaje. Ese día, mientras remaban de regreso a la costa, el mar parecía burlarse de él con su serenidad, sus aguas tranquilas contrastando con la agitación en su interior. Pero entonces, un sonido seco y agudo resonó en el bote, como un grito de desesperación que cortó el aire salado. La red de Damir, vieja y gastada por años de uso, sus fibras debilitadas por el sol y el agua, se había enganchado en una roca afilada que sobresalía del fondo marino. Intentó liberarla, tirando con todas sus fuerzas, sus brazos temblando bajo el esfuerzo, las venas marcándose en su piel como ríos bajo la superficie. La cuerda se tensó, y por un instante pensó que podría salvarla, que el mar le daría una oportunidad más. Pero con un crujido final, como el lamento de un árbol al partirse, la red se desgarró por completo, cayendo al fondo del mar como un sueño perdido, llevándose con ella su orgullo, su esperanza y el último hilo de fe que le quedaba. Damir se quedó inmóvil, con las manos vacías y el corazón destrozado, sus dedos aún aferrados al cabo roto como si pudiera recuperar algo de lo perdido. Esa red era su herramienta, su sustento, el símbolo de su identidad como pescador. Un vínculo con su padre y su herencia. Sin ella, no podía pescar, y sin pesca, su familia y la aldea sufrirían, enfrentándose a días de hambre y silencio. La duda lo envolvió como una ola gigante, arrastrándolo a un abismo de desesperanza donde no había luz ni salida. «He fallado», pensó, mientras el bote se mecía suavemente. «No soy un pescador, nunca lo fui. ¿Qué soy sin mi red? Un hombre sin propósito, un hijo sin valor». Esa noche, sentado en la playa bajo un cielo estrellado, Damir contempló el mar con lágrimas en los ojos. Las olas rompían contra la orilla con un ritmo indiferente, como si el océano no tuviera memoria de su dolor, y las estrellas parecían burlarse de su impotencia con su brillo distante. «¿Qué sentido tiene seguir? Mi vida como pescador ha terminado», se dijo, mientras el sonido del agua se mezclaba con los latidos de su corazón, un eco de su derrota. Imaginó el rostro de su madre, preocupado por la escasez de comida, sus manos arrugadas buscando algo que no estaba allí. Imaginó a Aris, que tendría que cargar con el peso de ambos, su hermano mayor convertido en su salvador. La duda lo consumía, susurrándole que no valía nada, que nunca sería suficiente, que el mar lo había rechazado para siempre. Se abrazó las rodillas, sintiendo el frío de la arena húmeda contra su piel, y por un momento consideró abandonar el mar para siempre, tal vez convirtiéndose en un simple recolector de leña en las colinas, un hombre olvidado entre los árboles. Fue entonces cuando una figura emergió de la oscuridad, como si el mar mismo la hubiera invocado desde sus profundidades. Un hombre de presencia imponente se acercó con pasos silenciosos,
cabello blanco ondulado y abundante que brillaba bajo la luz de las estrellas como una corona de sabiduría, una barba gruesa y bien cuidada que enmarcaba un rostro sereno, y una túnica azul oscuro que parecía absorber la luz del cielo nocturno, sus pliegues cayendo con elegancia sobre la arena. Era estoico líder, sus ojos grises, profundos y llenos de una calma infinita, se posaron en Damir con una intensidad que lo hizo sentir visto por primera vez en mucho tiempo. «Damir», dijo con una voz que resonaba como las olas en la distancia, un sonido que llevaba consigo la fuerza de los siglos. «La duda es una red rota, que no puede sostener nada. Pero tú puedes tejer una nueva red, no con cuerdas, sino con acción». Damir, con la voz quebrada por el llanto y la desesperación, levantó la mirada, sus ojos enrojecidos reflejando la luz de las estrellas, y respondió: «Pero, ¿cómo? He perdido mi red, mi propósito, mi confianza. No tengo nada. El mar me ha rechazado, y no sé cómo volver a empezar». Estoico líder se acercó lentamente, su túnica ondeando con la brisa marina, y se sentó a su lado en la arena, su presencia como un ancla en la tormenta interna de Damir. «No mires el mar que no controlas», dijo con firmeza, pero con compasión, su voz un faro en la noche. «Repara lo que sí puedes, teje una nueva red, paso a paso, y la duda se desvanecerá como la marea al amanecer». Esas palabras golpearon a Damir, como un rayo de esperanza en medio de su oscuridad, un destello que iluminó los rincones más profundos de su alma. Miró sus manos vacías, aún temblorosas por el frío y la emoción, sus dedos ásperos rozando la arena húmeda, y luego el mar, que brillaba bajo la luz de la luna como un desafío silencioso, un espejo de su propia lucha interna. «Paso a paso», repitió para sí mismo, dejando que la idea se asentara en su mente como una semilla en tierra fértil, una promesa que comenzaba a germinar. Al día siguiente, Damir se levantó antes del amanecer, cuando el cielo aún era un lienzo de gris y púrpura, un crepúsculo que parecía contener todas las posibilidades del mundo. Fue al almacén de la aldea, un cobertizo de madera viejo y crujiente, lleno del olor a sal, cuerdas húmedas y redes abandonadas, un lugar que olía a esfuerzo y olvido. Allí encontró cuerdas desgastadas, sus fibras deshilachadas por el tiempo, fragmentos de redes desechadas que otros habían dejado atrás, y un viejo carrete de madera que alguien había olvidado en un rincón polvoriento. Sus manos, al principio temblorosas y torpes, encontraron un ritmo lento pero constante, como si el movimiento mismo comenzara a sanar las heridas de su espíritu. Mientras trabajaba, los recuerdos lo asaltaban como olas que rompen en la orilla. Recordó las tardes junto a su padre, sentado bajo la sombra de un olivo retorcido por el viento, aprendiendo a trenzar cuerdas con dedos pacientes, las risas de Aris mientras jugaban en la playa con conchas y palos, y las noches en que su madre cantaba canciones de marineros para alejar sus miedos infantiles, su voz suave llenando la casa de piedra. Pero también recordaba los días de fracaso, las redes vacías que regresaban como un eco de su inutilidad, las miradas de lástima que creía ver en los ojos de su familia, los susurros que imaginaba entre los aldeanos en el mercado. «No soy suficiente», susurraba su mente, una voz que había sido su compañera durante años, pero cada nudo que daba era una respuesta silenciosa, un desafío a esa voz: «Lo seré». Los aldeanos al principio lo observaban con escepticismo, sus rostros curtidos por el sol reflejando dudas similares a las suyas. «Pobre Damir», murmuraban entre ellos mientras pasaban con sus cestas llenas, «cree que puede empezar de nuevo con unos trapos viejos». Pero él ignoraba los susurros, enfocado solo en el movimiento de sus manos, en el crujir de las cuerdas que se entrelazaban, en el sonido del mar que lo llamaba desde la distancia, un canto que ahora le parecía una invitación más que una burla. Día tras día, Damir tejió su nueva red. Trabajaba al amanecer, bajo la luz suave del sol naciente que pintaba el mar de tonos dorados, y continuaba hasta el atardecer, cuando las sombras se alargaban sobre la playa y el aire se llenaba del aroma a pescado fresco. Cada nudo era un acto de fe, cada trenza un rechazo a la duda que lo había atormentado,
un paso hacia la redención que buscaba con cada fibra de su ser. A veces, sus dedos sangraban por el roce de las cuerdas, las heridas pequeñas pero persistentes, y el dolor se mezclaba con su determinación. A veces la brisa traía el olor a pescado fresco de las redes de Aris, y la envidia lo pinchaba como una aguja, un sentimiento que lo hacía apretar los dientes y seguir tejiendo con más fuerza. Estoico líder aparecía ocasionalmente, su figura serena emergiendo de la niebla matutina o de la penumbra del atardecer, observándolo desde la distancia con una sonrisa leve. La duda es un enemigo que retrocede cuando actúas, le decía en voz baja, su presencia como un recordatorio constante de su propósito. Damir asentía, dejando que esas palabras lo guiaran, absorbiéndolas como un náufrago que encuentra un salvavidas en el mar. Una semana después, con su nueva red terminada, Damir la sostuvo entre sus manos, sus dedos trazando los nudos desiguales, las cuerdas descoloridas por el sol y el tiempo. Era imperfecta, un tejido tosco comparada con las redes elegantes de Aris, pero era suya, un testimonio de su esfuerzo y su voluntad. La miró con orgullo, sintiendo que algo dentro de él había cambiado, que la duda que lo había consumido comenzaba a desmoronarse como una roca erosionada por el mar. Al amanecer del octavo día, con el sol apenas asomando en el horizonte, tiñendo las olas de oro y púrpura, Damir volvió al mar. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza, una danza de emociones que lo mantenía alerta, pero esta vez el miedo no lo dominaba. Llevó su bote a las aguas profundas, donde las corrientes eran más fuertes, y lanzó su red al agua con un movimiento firme, sus brazos temblando ligeramente por la expectativa. Observó cómo las cuerdas se hundían en el mar, desapareciendo en las profundidades oscuras, y esperó, conteniendo el aliento. Cuando recogió la red, estaba llena de sardinas plateadas que brillaban como estrellas, caballas oscuras que se retorcían con fuerza, incluso un pequeño pulpo que se debatía entre las mallas, su tinta esparciéndose como una nube negra. Damir sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa que iluminó su rostro como el sol que subía en el cielo, un rayo de luz que disipaba las sombras de su duda. La alegría lo inundó, pero también una sensación de paz, como si el mar le hubiera devuelto algo más que peces, le había devuelto su confianza. Ese día llevó su captura a la aldea, donde las redes de los demás pescadores estaban casi vacías por una corriente impredecible que había desviado los bancos de peces. Sus cestas llenas trajeron alivio a las familias, llenaron las mesas con comida, y trajeron alegría a las calles de piedra blanca, donde los niños corrían con risas y las mujeres cantaban mientras preparaban el pescado. Los aldeanos, sorprendidos por su éxito, lo rodearon con aplausos y exclamaciones de asombro. «¿Cómo lo hiciste, Damir?», preguntó una anciana, sus ojos brillantes de gratitud, su voz temblorosa por la emoción. Otros se unieron, sus rostros curtidos por el sol, reflejando una mezcla de admiración y curiosidad. Él, con el rostro aún salpicado de agua marina, las manos enrojecidas por el trabajo y el corazón lleno de una calma nueva, respondió con una voz tranquila pero firme: «Destruí mi duda tejiendo una nueva red, no con cuerdas, sino con acción. El mar me dio una segunda oportunidad y la tomé con cada nudo que di». Desde ese día, Damir no solo fue un pescador, sino un líder para su aldea, alguien a quien los jóvenes miraban con respeto y los ancianos con gratitud, un hombre que había convertido su fragilidad en fuerza. La lección de Damir es clara: la duda puede hundirte como un ancla en las profundidades, pero tú tienes el poder de destruirla con cada paso que das. Enfócate en lo que puedes controlar, tus acciones, no tus pensamientos. Teje tu propia red, paso a paso, con paciencia y virtud, y el éxito llegará como una marea favorable, trayendo consigo la paz que mereces. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy? Cuando la duda te ataque, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones, o en los sueños que aún no te atreves a perseguir, pregúntate: ¿qué puedo hacer ahora mismo? Haz eso, y verás cómo tu vida cambia, como le cambió a Damir, transformando tus miedos en victorias.
Si esta historia te inspiró, ayúdanos a que la chispa estoica llegue a más personas. Estoico Líder no es solo un canal, somos una familia que crece junta, y tu apoyo hace que esta familia sea más fuerte, uniendo corazones en busca de sabiduría y fortaleza. Dale like si quieres destruir tus dudas, comparte este video con alguien que necesite esta lección para iluminar su camino, y deja un comentario diciéndonos qué duda quieres superar hoy. Tu voz nos motiva, tu apoyo nos impulsa. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas más historias que transformen tu vida. Juntos, somos más que un canal, somos familia.